Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Este tiempo. Estudio de varones. Estamos en el libro de Filipenses, todavía en el capítulo 1. Nomás vamos a ver 3 más de hoy. ¿Y ya se acaba? No, todavía hay 3 más para terminar. Vamos a buscar capítulo 1, versículos 25 a 27. Y hace 15 días dejamos a Pablo atorado, ¿no? Sí. Entre dos paredes. Y no puede decir ¿Qué es mejor? decidir qué. Versículo 23 y 24. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, seguir viviendo aquí en la tierra, en su cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Está siendo tan transparente. Está fuertecito, ¿no? Para Pablo, en su mente, morir y estar con Cristo es la mejor opción. Pero quedarse en la tierra y seguir trabajando en la iglesia también era una buena opción. Ahora, empezamos con el versículo 25. Y por fin Pablo nos dice cuál decisión. Versículo 25. Y confiado, eso significa absolutamente convencido. No, alguien entró. Sí, pero... ¿Y tutut? El tutut es cuando cuando tocan. Pero dice, y confiado, absolutamente convencido en esto. Sé, sin ninguna sombra de duda, que quedaré. Hasta aquí. Parece que Pablo tuvo una revelación de Jesús. Va a ser liberado. Eso yo pensaba cuando yo leí la primera vez. En Hechos 23, versículo 11, vamos a ver, Hechos 23, 11. Hola, Pisi y Max. Ah, ¿se metió Max? Sí. 23, 11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y sabemos que Pablo siempre quería ir a Roma y no pudo. Pero tenía ese deseo y finalmente ya llegó Jesús a decirle, sí vas a llegar ahí. Vas a poder compartir ahí en Roma. Entonces, para mí, eso es lo que pasó aquí. Porque dice, ya voy a quedarme con ustedes. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Pero, algunos no piensan así. John MacArthur es uno. Otra persona es Heinrich Meyer, un teólogo suizo. Eso es lo que dice. Sin embargo, la palabra no debe interpretarse como una necesidad absoluta. Y usa 2 versículos. 1:27. Filipenses, vamos a ver más adelante. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Y 2:17. Dice que aunque sea derramado en libación. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo me alegraré aun si tengo que perder la vida. Entonces sigue hablando que no sabe qué va a pasar. Y Heinrich Meyer sigue, dice, esos 2 versículos indican que existen dudas sobre su supervivencia, sino que
debe interpretarse en un sentido popular como una señal de buen ánimo y una sincera esperanza que se le permitiría vivir sin visitarnos. También John MacArthur, su argumento fue, hubiera dicho, si hubiera recibido una revelación. Bueno, nada más ok. El texto que citaste anteriormente, ¿en dónde fue? Filipenses 1:27 y 2:17. No, el otro, donde decía que se le apareció. Hechos 23. Para ese entonces él no estaba en Roma. No. Todavía no. No. Al escribir Filipenses ya estaba en Roma. Sí. Ya estaba amarrado al soldado, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que quedaría en duda en la mente de Pablo es mi pensamiento. Uh-huh. No sería solamente si iba, más bien cómo iba a morir. No sé, es lo que, no tanto si iba a morir o no, sino cómo iba a morir, porque es curioso que menciona que el sacrificio de libación, que era precisamente un tipo de sacrificio, digamos especial, no lo hacían siempre, él lo está considerando. Uh-huh. No sé si, bueno, esa es mi deducción con lo que estoy pensando, pero bueno, no lo complico más. Pues sí, bueno, como dije, cuando yo leí primero, recibí algo, porque ya dice, sí, voy a quedarme aquí. Uh-huh, uh-huh. Pero las personas dijeron la mayoría que leí estaban como, esa es una como esperanza Uh-huh. de él, pero no es una revelación. Como dije, John MacArthur dice, si él hubiera recibido una revelación así, como en Hechos 33, yo hubiera dicho a ellos, Uh-huh. mira, recibí esa revelación y voy a quedarme aquí con ustedes. Uh-huh. ¿No? Algo así. Pero dice que no lo hizo. Yo consideraría, no por estarle rebuscando ni nada, pero yo consideraría, Pablo ya sabía que su ministerio iba a terminar con su muerte, Uh-huh. desde que Dios lo llamó, desde que Ananías habló con Dios y Dios le dijo, es necesario, él va a saber lo que es sufrir para servirme. No sé, bueno, yo qué voy a saber, es lo que había en la mente de Pablo, pero nada más es algo, son de esos temas que no son dogmáticos. No existe mayor diferencia. El punto es que Pablo estaba convencido que era mucho mejor seguir vivo para seguir sirviendo al Señor. Lo que sea la situación, Pablo esperaba sinceramente seguir viviendo. Uh-huh. Para ayudar a los filipenses. Uh-huh. Y el teólogo Kenneth Woods también. Pablo había reflexionado sobre la necesidad que los santos filipenses tenían de su ministerio. Había llegado a la firme convicción de que ellos lo necesitaban a él más que él necesitaba ir hacia él. Así era Pablo. Vivió una vida crucificada, muerto a sí mismo, dejando siempre de lado incluso sus deseos legítimos para poder servir a los demás. Por eso les dice que permanecerá en la tierra con ellos. Sigue el versículo. Que aún permaneceré con todos vosotros. La palabra permaneceré significa quedarse en servicio a algo, a la disposición de algo. Me hizo pensar en la frase que dicen, ¿no? A tus órdenes, a sus órdenes. Uh-huh. No es una pregunta como, ¿puedo ayudarte? No, es más formal. Perdón. La persona dice esto. Mark, perdón, ¿tienes encendido tu micrófono? Es que me estaba diciendo Max que voz se escucha incluso más baja que la mía. Ay, ay. ¿Ya? Supongo que sí. Perdón. Y alguien llegó. Hugo. Chale. Ahora que vine, ninguno llega. Nah.
¿Empiezo de nuevo? No, no, no. ¿No? Ok. Si te alcanzan a escuchar, ¿te acuerdas cuando has escuchado que te escuchas al fondo? Ajá, ajá. Eso. Ok. Entonces, como un militar que está a las órdenes de su superior, imagínense el ánimo que los filipenses leyendo esta carta deberían de recibir. Pablo estaba dispuesto a servirles en la manera que lo necesitaban, a sus órdenes. Y les dice en qué forma está a sus órdenes. Versículo 25, para vuestro provecho y gozo de la fe. Primero dice para vuestro provecho. Ya hemos visto esta palabra provecho en versículo 12. No es la misma palabra, pero en original sí. Por la palabra progreso. El progreso del evangelio. La palabra en original significa algo que se mueve adelante a pesar de los obstáculos. Se refiere a un explorador o un equipo adelantado que abre un camino a través de árboles densos y maleza para que el ejército en marcha los siga. Entonces, en el versículo 12, significa que las cadenas de Pablo estaban abriendo el camino de una manera que no pensaba. ¿Y cuál fue eso? ¿Se acuerdan? Nunca pensó que ya llegando a Roma, que va a tener la libertad de compartir, que va a estar cadenado, un soldado 24 horas, pero nunca pensó que iba a llegar a la casa de César, ¿no? El gobernador. Pretorio. John MacArthur dice, anteriormente había hablado del progreso del evangelio en general. Usando la misma palabra, habla aquí del progreso particular de los creyentes filipenses. Primero en su gozo y luego en su fe. Cierro la cita. Entonces lo que dice la última frase del versículo 25. Para vuestro provecho y gozo de la fe. El gozo se define como una profunda sensación de bienestar que reside en el corazón de quien sabe que todo está bien entre él y el Señor. Aun cuando hay circunstancias muy adversas en nuestras vidas, podemos tener gozo. Que sabemos que Dios tiene control de todo, ¿verdad? El gozo es una alegría, deleite o regocijo interior que tenemos. No nada que ver con las circunstancias que pasan afuera. Pero es una cosa que tenemos adentro de nosotros. Y Pablo quería seguir viviendo para ayudar a los filipenses a seguir progresando en su fe, que resultará en el progreso de su gozo. ¿Y nosotros cómo vamos en nuestro progreso en la fe? También como resultado estamos progresando en nuestro gozo. ¿Seguimos progresando en la fe? ¿Seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios? ¿Seguimos haciendo las buenas obras para las personas? No es nada de salvación, pero es una cosa que hacemos como resultado de nuestra salvación. Entonces, ¿cómo vamos avanzando en nuestra fe? Y Pablo es lo que quería hacer para ellos. Estoy convencido que voy a seguir con ustedes para que puedan seguir progresando en la fe. PreceptAustin.org dice, no, ¿Alguien tiene problemas para conectarse? dice, no hay neutralidad en el camino de la fe. O avanzamos o retrocedemos. Sigue adelante, querido hermano o hermana.
No te desanimes. Deja a un lado todo obstáculo y el pecado que tan fácilmente te enreda. ¿Has escuchado este versículo? Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Por tanto, ¿sí lo leo? Ujú. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ujú. Esto es Dice lo que aquí, dice Jesús. deja a un lado todo obstáculo y el pecado que tan fácilmente te enreda. Entonces, tratamos de hacer esto, ¿no? Para seguir adelante en nuestra fe. Ujú. Y dice, y avanza hacia la meta, hacia el único premio que vale la pena poseer. Eso está más adelante en Filipenses 3. Filipenses 3, 13 y 14. Ujú. Voy a verlo en partes aquí. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué está hablando aquí? No pretendo ya que ya llegué a esta meta, que es su madurez espiritual. Perfectos en Cristo. Ujú. Se dio cuenta que no había llegado a la madurez, que tenía que seguir avanzando en su fe. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice, todas las cosas que el mundo busca y las que se aferra tan inútilmente como si estas cosas le dieron a su vida significado y propósito. Pablo decía que, vamos a ver versículos 5 al 8, todo lo que él podía jactarse de su vida, 5 al 8, si alguien puede. En Filipenses 3, Uh-huh. 5 al 8. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿7 también? Hasta 8. Perdón. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. Toda su vida que vivió como fariseo, una persona que ya mucho más arriba de las otras personas, ¿no? Que eran fariseos y todo. Y dice, todo eso no es nada, es basura, ¿no? Si gano a Cristo, eso es lo que importa. Uh-huh. Entonces, sigue ahí extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta en la vida de Pablo y nosotros? Ser más como Cristo. Uh-huh. El premio, las recompensas en el tribunal de Cristo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el día que estamos finalmente en la presencia de Dios por la eternidad. Eso es lo que es su meta de su vida. Seguir avanzando en su fe. Uh-huh. Hacer más como Cristo para recibir las recompensas en el tribunal de Cristo. Y finalmente ya que está en su presencia para la eternidad. Eso fue su meta en su vida. Que vimos hace 15 días, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y pusimos en los espacios, para mí el vivir es, ¿qué? Cristo. Cristo. ¿Qué más puede ser? Puede ser nuestro trabajo,
nuestros hijos, diferentes cosas, pero debe ser Cristo nuestro enfoque. Necesitamos seguir progresando en nuestra fe y en nuestro gozo. Finalmente llegamos al cielo y seremos perfectos como Cristo. Ya vamos a tener el gozo perfecto, no vas a tener que luchar con el pecado, nada de esto. Seguimos, versículo 26. Es un versículo que yo luché para entender. Entonces dice, para que abunde vuestra gloria, que significa grande regocijo de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Muy enredado. Yo estaba tratando de palabra por palabra, estaba como... Pero ya voy a leer 3 como pastores, predicadores, y que pueden entender, ayudarnos a entender. Stephen Cole dice, Pablo quiere decir, mis oraciones son respondidas a ser liberado para que pueda estar con ellos. Aquí está diciendo también que no sabe. Se gloriarán en Cristo, no en Pablo. Entonces, como está estructurado, dice, grande regocijo o gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia. Entonces, parece que está hablando de él mismo, pero sabemos que él no. Todos los demás, las personas demás, son más importantes que Pablo. Predicador McDonald dice, haberlos salvado para una vida y un servicio más largos en la tierra, los filipenses tendrían un motivo adicional de regocijo en el Señor cuando los visitara de nuevo. No se imaginen cómo lo abrazarían, lo besarían y alabarían al Señor con gran alegría cuando llegara a Filipos. Entonces ya estamos entendiendo lo que está diciendo. Barnes es un comentarista, dice, señala que por la misericordia y la gracia de Cristo, si él, Pablo, fuese salvado, su liberación se atribuiría a Cristo. Y ellos, los filipenses, se regocijarían juntos en uno, Cristo Jesús, que tan misericordiosamente lo había liberado. Su alegría no solo sería que fuese liberado, sino que se le permitiría volver a verlos. Entonces, ¿qué está diciéndonos? Ya después de 3 comentarios, ¿quedó claro o no? Sí. Si Pablo es liberado y regresa con los filipenses, entonces ellos van a regocijarse grandemente en Cristo Jesús, el que lo permitió regresar a la iglesia y ministrar a ellos. Es básicamente lo que está diciendo este versículo. Ya viéndolo por palabra y todo así, yo estaba como muy confuso. No. Entonces ya tuve que leer de esos diferentes personas. Okay. El resto del tiempo, versículo 26, cuando lo escribí, estaba como, wow, es largo. Yo quería terminar antes de esas 2 semanas de Semana Santa, pero no pude. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ok, vamos a empezar. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Okay. La palabra comportéis en original es donde tenemos nuestra palabra política, políticos,
y policía. Tiene que ver con la vida de una ciudadanía. En las Olimpiadas, se supone que las personas que compiten actuaban como ciudadanos orgullosos, ¿no?, de su país. Pero para mí, cuando los Estados Unidos estaban ganando y todo, y ya llegaron al himno nacional, y están hincados, no estaban ahí orgullosos, porque siempre están en protesta de racismo. Es increíble, eso me hace enojar mucho. Pero por eso que está Pablo diciendo aquí, que ellos, como ciudadanos, que ellos deben comportarse como un ciudadano, ¿no?, de su pueblo o su país. F.B. Meyer dice, el apóstol consideraba a los discípulos de Filipos ciudadanos. Eran ciudadanos de Roma, en primer lugar, pero también eran ciudadanos de la Jerusalén celestial, en el cielo. Más adelante en esta epístola, en Filipenses 3:20, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Cierro la cita. Pablo usó esta comparación porque los ciudadanos de Filipos tenían el privilegio de ser ciudadanos romanos, pero no vivían en Roma. Fue una colonia de Roma. Vivían en un lugar, pero tenían ciudadanía en otra. Filipos era una colonia de Roma, entonces entendieron perfectamente de lo que Pablo estaba hablando. Como yo vivo en México, pero nací en Virginia. Siempre digo Tennessee, pero no había hospital en Tennessee cuando yo nací. Mi familia y amigos están en Tennessee. Y de igual manera, cristianos, mientras que vivimos en esta tierra, tenemos nuestra ciudadanía en otro lugar, en el cielo. Nuestros nombres están registrados ahí en el libro de la vida. Nuestro Padre Celestial está allí. Nuestro Salvador está allí. Jesús está preparándonos un lugar, ¿no?, para vivir ahí. Nuestros amigos y familiares que confiaron en Jesucristo y que ya murieron están ahí. Nuestra herencia está ahí en nuestro lugar. Entonces, así tenemos esto en esperanza. Estamos viviendo aquí, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, debemos vivir digno de ser llamados ciudadanos del cielo. Porque tú y yo somos ciudadanos del cielo también. Si ya pusimos nuestra fe en Cristo, nuestro comportamiento debe ser digno del Evangelio también. ¿Y cómo es nuestro comportamiento? Los no cristianos pueden notar una diferencia en nosotros. ¿Y cómo vivimos? Vamos a reflexionar en nuestras propias vidas. No tiene que hablar, pero si estamos viviendo como si fuéramos ciudadanos del cielo. Excelente pregunta. Las personas alrededor deben ver y notar que somos diferentes del mundo. Si estamos haciendo todo lo que ellos hacen, ¿qué impacto va a tener en ellos? Nada, ¿no? Vimos eso hace 15 días, ¿no? Casi mismas cosas. ¿Cómo van a decir? ¿Él es cristiano? Es mal testimonio, ¿no? Para la iglesia. ¿Dónde va buen pastor?
es cristiano, todos ahí son así. Eso es lo que piensan, ¿no? Sí. Si una persona es representante de toda la iglesia. Entonces, tenemos que ver nuestras vidas, cómo estamos viviendo. Si las personas pueden ver que somos diferentes, somos ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Seguimos, versículo 27. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente. Si Pablo estuviera presente ahí con ellos o no, los filipenses deberían vivir como ciudadanos del cielo. Vemos mucho esto como pastores en iglesias, que las personas están viendo ellos y no tienen los ojos en Cristo. En mi iglesia en Tennessee, bueno, en Virginia, nuestro pastor ya estuvo ahí 44, 43 años o algo así. Pero sí siempre notamos cuando él faltaba para ir a predicar en otra iglesia, lo que sea. Vacaciones, pues muy raras si él tomó vacaciones. A veces fue a ver a su familia en Canadá. Pero cuando él faltaba, ya bajaba la congregación. Y es como una cosa que... Es triste. Sí, sí. Y tú y yo aquí no queremos esto, ¿verdad? Estamos aquí para enseñarles la Biblia, para que crezcan en la fe, pero siempre con sus ojos en Jesús. No nosotros. Somos humanos como ustedes. Dios está usándonos, escogió a usarnos aquí. Entonces, vienen a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, quien sea que está predicando. ¿No? Ya hemos tenido un canadiense, un guatemalteco, americano y dos mexicanos. Vamos a tener otro mexicano el domingo. Entonces, pero tiene que venir aquí no por nosotros, pero por escuchar la palabra de Dios y crecer en la fe. Eso es lo que... Y él dice que si estoy con ustedes o no, tiene que actuar igual. Sí. Porque ¿qué pasa a veces aquí? Salimos de la iglesia, estamos, hermano, ¿cómo están? Y todo así. Salimos y empieza a salir diferentes palabras, ¿no? Sale el de veras. De veras. Entonces, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente. Y ahora va a dar dos maneras de vivir digno del Evangelio. Y dice, primero, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Cuando dice estáis firmes, es un término militar de un soldado que no se quita de su puesto por ninguna razón. John MacArthur dice, es una palabra militar que básicamente describe un soldado que no abandona su puesto. Pase lo que pase, por muy grande que sea el asalto, por muy difícil que sea la tarea, nunca se mueve, nunca huye, nunca se acobarda. Aquí es donde todo comienza. Tu conducta comienza con mantenerte firme, con una fidelidad inquebrantable. Se lo cita. Es increíble una historia. 3 de septiembre de 1987. Hace 30 años. Un vuelo con nada más una tripulación, sin pasajeros, un avión pequeño, despegó de Lewiston, en el estado de Maine,
los Estados Unidos, hasta Boston, en el estado de Massachusetts. El piloto, Henry Dempsey, oyó un ruido en la parte trasera del avión. Le dejó los controles al copiloto y fue a investigarlo. Cuando estaba cerca de la parte de atrás, descubrió el ruido. La puerta donde bajan los pasajeros por una escalera no estaba bien cerrada. Intentó cerrarla y autoridades dijeron que fue succionado del avión y estaba afuera del avión y agarrado de la escalera en la puerta. El copiloto vio una luz roja que significaba que la puerta estaba abierta y pensando que Henry había muerto, inmediatamente mandó un mensaje por radio al aeropuerto más cercano para pedir permiso a aterrizar de emergencia. Aterrizaron en el aeropuerto de Portland, en el estado de Maine, y descubrieron que de alguna manera Henry se había sostenido en la escalera por 10 minutos en el aire y todavía estaba vivo. El periódico de Los Angeles Times, en California, decía así: un funcionario federal que pidió no ser identificado dijo que Dempsey probablemente no tuvo problemas para respirar mientras que estaba fuera del avión debido a su altitud relativamente baja, pero expresó sorpresa de que el piloto hubiera sobrevivido. Dice, pensaría que sería imposible mantenerse agarrado a esa velocidad. Leí uno que como 320 kilómetros por hora. Se necesitarían nervios de acero y músculos fuertes, dijo el funcionario. Imagínense. Henry Dempsey estuvo firme, agarrado de la escalera de la puerta del avión por 10 largos minutos. Nosotros estamos en una batalla con las acechanzas, engaños, trampas de Satanás. ¿Por cuánto tiempo? 24 horas al día, ¿no? Vamos a ver 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y está la misma referencia en el versículo 9. ¿No sigue? ¿Lo leo? Sí. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo el mundo. Firmes. Estar firmes. Cuando las cosas empiezan a ser difíciles, no corramos, sino nos mantenemos firmes en nuestra fe como un soldado en su puesto. ¿Estamos firmes en nuestra fe? ¿Cómo podemos estar firmes en nuestra fe? Manteniendo nuestra relación con Dios, cuidándola, y tomando en cuenta que hasta nosotros mismos somos nuestro propio enemigo espiritual. Bueno, eso digo yo. Okay. ¿Alguien más aquí en Zoom que quiere hacer un comentario o algo? Están muy callados ahí. ¿Qué opinen? Me parece que no. Parece que nadie. Sí, unos hermanos, Sí. un saludo. Hola. Ahora sí que perdón por
por la ausencia, pero por ahí me confundí. Creí ¿Perdón? que perdón por la ausencia, pero hubo una confusión de mi parte. Ah, Sí, pues qué bueno que estás con nosotros aquí. sí, sí, sí. Vi la notificación ya después y me conecté lo más rápido que pude. Ah, ok. Ujú. Pero sí, reflexionando en lo que, pues en lo que comentan de, pues, cuidar esa relación con el Señor, y pues eso se logra mediante pues, la oración y el estudio de su palabra. Sí, sí, básicamente esas dos cosas son las más importantes para nosotros. Aprendiendo de la Biblia, ¿no? Sí, Conociendo. claro. Ajá. Y pues bueno, es lo que puedo yo agregar. Muy bien. ¿Qué más puede agregar? O sea, Ah, ok. está de acuerdo contigo. Ah, bueno. Sí, entonces, sí, tenemos que conocer bien la Biblia, ¿no? Para estar firmes cuando todo viene en contra de nosotros. Las promesas de Dios, que Él está con nosotros todo el tiempo, que Él tiene control de todas las cosas. Ujú. Y no está como, oye, esa no es para mí. No, no, no. Ya me voy. Como las tierras, ¿no? Las cuatro tierras y uno dice, cuando vienen los problemas y todo, no, ya no. Nada más una de los cuatro, tierra fértil, ¿no? Que las personas ya verdaderamente pusieron su fe en Jesucristo. Entonces necesitamos estar firmes, ¿no? En nuestra fe. Y Pablo quería que ellos estuvieran firmes ahí. Y dice, seguimos en versículo 27, estáis firmes en un mismo espíritu. Las palabras un mismo espíritu se refiere a unidad o armonía. Vamos a ver Salmo 133. Salmo 133 y versículo 1. Un canto con eso, no sé si hemos cantado aquí, pero en Ciudad Azteca sí cantamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ujú. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Necesitamos tener armonía, unidad en nuestra iglesia si vamos a estar firmes, ¿no? En nuestra fe. Lehman Strauss dice, no conozco nada que daña tanto al testimonio del Evangelio como la desunión en el pueblo de Dios causado por el egoísmo. Nada es más dañino para los no salvos que descubrir división entre los cristianos. Si Satanás logra desestabilizar los hijos de Dios, ha obtenido una gran victoria. Él conoce la verdad de la declaración de nuestro Señor en Mateo 12, 25. Vamos a ver. Mateo 12, 25. Cuando ellos estaban diciendo que él estaba echando demonios por Beelzebú. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces dice, Satanás sabe esta. Nuestro Señor oró por los suyos en Juan 17. Juan 17, 21.
¿Tienes, Miguel? Ujú. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ujú. Para que todos sean uno, unidos, unánimes, en armonía, ujú, para que el mundo crea. Ujú. Y esa es una cosa muy seria de causar divisiones en la iglesia. Eso no es algo de ligera. Hay 3 versículos aquí, uno de Proverbios y 2 de Pablo. Vamos a ver Proverbios 6. Hay una lista de cosas que Dios aborrece. Proverbios 6, 17 al 20. Hugo, ¿puedes leer? ¿O Max. Max? Sí, aquí estoy. 17-21, ¿verdad? 17 a 20. 17 al 20. Proverbios 6, 17 a 20. ¿Qué versículo era, perdón? Proverbios 6, Gracias. 17 a 20. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ya hasta ahí, ya me equivoqué. Hasta ahí. Entonces, el último y el que siembra discordia entre hermanos. Cosas que Dios aborrece. Entonces, es serio. Pero escuchamos una persona que está hablando mal de alguien aquí, en nuestra congregación, debemos decir algo, ¿no? Si siguen hablando, Gerardo y yo, tenemos que hablar con ellos. Porque ese de discordia entre los hermanos es muy serio. Vamos a ver Tito 3:10. Tito 3:10. Es bueno. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Wow. Nada más dice 2 veces. Tienes que advertirle y después esto, fuera. Ya no puedes estar aquí en la iglesia. Romanos 16, 17. Raúl, ¿estás ahí? Creo que era el que estaba batallando con la conexión. No sé. Nada más dice PC, entonces no sé si es él o no. Pero Romanos 16, 17. ¿Alguien? Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Apartéis de ellos. Entonces, Pablo está diciendo a los filipenses que deben estar unánimes, sin divisiones. Había un problema ahí en la iglesia. Vamos a ver Filipenses 4, perdón. Filipenses 4.
2 y 3. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de uno mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Efesios, ¿qué? Filipenses 4, Ah, Filipenses. 2 y 3. Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ujú. Entonces, esa palabra combatieron suena como una palabra de la militar, ¿no? Pues vamos a ver. Esas dos mujeres tenían problemas. ¿Quién sabe qué fue? Pero dice que un compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ya regresamos a 27. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vimos que Pablo usaba las palabras estáis firmes, tienen un sentido militar. Ahora Pablo usa la palabra combatiendo. Suena como militar, pero es una palabra que habla de un equipo deportivo. El predicador Brian Bill dice, la idea es que compitamos como equipo para difundir el mensaje del Evangelio. No estamos unidos solo por el bien de la unidad. Estamos unidos como uno solo con el propósito de ganar a otros para Cristo. Y ya habla de este problema con las mujeres, dice. Pablo usa la misma palabra combatieron para describir cómo Evodia y Sintique solían servir en el equipo con él antes de que comenzaran a contender entre sí y causar problemas. Pablo les ruega que hagan las paces para que puedan volver a funcionar como un equipo en la causa de Cristo. Entonces, cuando hay un equipo, están trabajando juntos para ganar. Una competencia, ¿no? Un juego, fútbol americano, fútbol, soccer, como dicen, fútbol. Fútbol nada más. Entonces están trabajando juntos como equipo. Pero cuando hay muchas como estrellas en un equipo, a veces no funciona, ¿verdad? Los peores juegos de fútbol americano son los juegos de las estrellas. Sí. Son horribles esos juegos. Ay, ay, ay. Una conferencia contra la otra y cada quien quiere ser mejor. No saben jugar en equipo, o sea, No, está lleno de puras estrellas de cada conferencia y fallan jugadas que son risorias. Yo casi, la única vez que vi ese partido me quedé con mi cara de... Pero Pablo animaba a los filipenses a comportarse como que un ciudadano de cielo. No importa si estaba ahí con ellos o no. ¿Y qué involucra ser un ciudadano? Estar firmes en su fe como un soldado, que no deja su puesto por ninguna razón. Y trabajar en equipo para defender el Evangelio. Porque siempre ellos estaban al lado de Pablo, como vimos en el principio. Pablo estaba compartiendo el Evangelio, ellos estaban apoyándole en oración, estaban ayudándole monetariamente, estaban ayudándole, estaban haciendo lo mismo, estaban en el mismo espíritu, el mismo sentir. Entonces Pablo aquí está animándonos a seguir defendiendo el Evangelio juntos con él. Que un día tal vez va a llegar ahí con ellos. Él piensa que sí, tiene convicción que sí, voy a regresar. Y sí, y entendemos que sí, que fue liberado después de 2 años. Fue no sabemos cuánto, 2 años o algo así, y ya fue otra vez, ¿no? Encarcelado
pero eso es donde lo ejecutaron. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Nos comportamos como ciudadanos del cielo. Bueno, ¿Mm? yo creo que ahorita que mencionaste precisamente la división, hay algo bien importante, porque, por ejemplo, primero voy a dar un ejemplo. Yo puedo no estar de acuerdo, por ejemplo, con las decisiones que toma la actual presidente. La licenciada Claudia Sheinbaum es la presidenta del país. Y ahora que ha estado el asunto de los aranceles y todo eso con Trump, la verdad es que debo reconocer que ha sabido mantenerse a raya, por lo menos. Ha sabido manejar la situación. ¿Y por qué lo reconozco? Pues porque soy leal a mi país, ¿no? Y esa es la parte que también nosotros tenemos que entender como miembros de la iglesia. Tenemos que ser leales a Cristo. Ajá. Luego a la iglesia, no a los pastores. También, pero vamos, si te encuentras un pastor que te está enseñando mentiras, pues sí, lo mandas a volar, ¿no? Y en ese contexto de que tú decías, por ejemplo, yo hago eso, si alguien está insistiendo en hablar mal de un pastor u otro, aunque esté bien o esté mal, hay que tener mucho cuidado porque eso causa divisiones. Y dice ahí en primera de Timoteo 5, 19 y 20, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esta parte se me hace interesante porque yo me acuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes y qué tan fácil se nos hacía criticar a los líderes de la iglesia y hablar mal de ellos, ¿no? Tú eras el líder de jóvenes. No, pero realmente, o sea, es la verdad. Qué tan fácil, yo no sé si a ustedes les pasó, pero un líder de la iglesia hacía algo mal y era bien fácil criticarlo, señalarlo, acusarlo, o no que hiciera algo mal, sino que nos parecía que estaba mal, ¿no? Y dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y luego dice, me encanta porque en base a esto, Pablo encadena el siguiente versículo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. En el contexto de atacar al liderazgo, ser desleal a la iglesia. Una cosa es que nos corrijan, ¿no? Una cosa es que digan, ¿sabes qué, Gerardo? Metiste la pata en la interpretación de este texto o no te estás portando bien. Eso es una cosa, pero ya criticar por criticar. Y los que persisten en hacerlo, me impresiona porque luego en la iglesia queremos hacer todo despacito, que no se sepa, vamos a guardar la paz. ¿Y qué dice Pablo? Si persisten, hay que reprenderlos públicamente. O sea, como tú decías, la división en la iglesia es cosa seria. No es cualquier cosa andar criticando a los líderes. En este caso, aquí en esta congregación, pues bueno, estás tú, estoy yo. Y como le he dicho varias veces, ¿no? Me ha tocado defender tu ministerio porque hay quienes persisten en hablar mal. Sí. Y muchas veces mi pregunta es, a ver, ¿y por qué no lo haces tú? ¿No? Pero el punto es bien serio. Es bien serio y es peligroso. Sí, muy peligroso. Cuando los problemas vienen, fuerte a veces, seguimos firmes, como un buen soldado de Cristo. Seguimos en nuestra fe, en nuestras convicciones, lo que creemos, lo que aprendimos, lo que nos enseñaron diferentes personas. Tratamos de mantener la unidad en la iglesia por no causar divisiones. Realmente estamos trabajando en equipo para difundir el evangelio a los que no tienen Cristo en su corazón. Cosas que podemos reflexionar en esto, ¿no? Tantas cosas en 3 versículos. Pero no sé si alguien tiene una
una pregunta o una duda o algo que podemos contestar. Pues, muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por las personas que conectaron aquí en Zoom. Gracias por Gerardo. Gracias por Miguel. Y por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos enseñas, Señor. Como usaste a Pablo, Señor, para escribir todas esas cartas, Señor, esos 4 en la cárcel, y que podemos usar y sacar provecho de cada carta, Señor, tu palabra, Señor, podemos sacar algo para nuestras vidas. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Salud. Entonces no vamos a tener estudio por próximas 2 semanas, por Semana Santa, pero regresamos al principio de mayo, ¿no? Entonces 2 semanas que vamos a pausar el estudio. Entonces, buenas noches, Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. El domingo. Adiós, nos vemos el domingo. Dale. Sale.